Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. A Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Y a José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar del corredor mediterráneo. ¿Qué pasa con el corredor mediterráneo? Estamos en el año 2017 y llevamos hablando de este tema ya desde hace más décadas de las que tengo yo, que ya voy siendo un poquito mayor. Y aquí seguimos con el corredor mediterráneo sin hacerse. Hablamos también de inflación. Han salido los datos definitivos de inflación del mes de enero. Después del dato adelantado que nos metió un susto a todos, del 3%, han salido ya los datos de la subyacente y la subyacente sube, pero menos. Está todavía en niveles bastante controlados del 1,1%. En Estados Unidos están sufriendo un proceso similar, llega al 2,5% la inflación. Y vamos a hablar también del tema estrella de la semana, del mes y ya veremos si del año, que es esa implicación del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por el tema de la estafa de Bankia. Hablaremos también de muchos otros problemas que hubo durante la gestión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España, porque esto no fue lo único y es posible que vayan saliendo muchos más, porque realmente ha sido uno de los gobernadores del Banco de España más nefastos que ha habido nunca. Un gobernador del Banco de España durante cuyo mandato se produjo la monstruosa, gigantesca burbuja inmobiliaria. Había empezado antes de él ya había empezado, pero durante su mandato se acentuó, negó la burbuja hasta la extenuación, protegió a la banca, permitió falsear los datos de la banca. Bueno, hablaremos en detalle de todo esto. Empezamos con el tema del corredor mediterráneo. Tenemos aquí a Pepe Basauri, economista que estás afincado en él, allí precisamente en la zona afectada por este problema que sufre España desde hace décadas. Y cuéntanos cómo ves el tema, por qué no se hace lo que es un clamor que habría que hacer, a qué crees que se debe y cómo afecta esto tanto a la economía española como evidentemente a la economía del Mediterráneo. Vamos a ver. Esto es un tema más político que económico. El corredor mediterráneo no vende. El corredor mediterráneo no vende como un ave que va de Madrid a León y que no sé cuánto, en 20 minutos te dejan León o cómo está. Bueno, un poco más. Pues son 300 y pico kilómetros. Imagino que tardará como a Zaragoza, hora y 20, hora y media, sí. Perdona. Bueno, no lo sé, pero en un rato llegas a León y bueno, el gobierno de España tenía que tener todas las capitales conectadas con Madrid. Y sí, y eso estaría muy bien si nos sobrara el dinero, igual que, por ejemplo, un montón de autopistas que hemos hecho. Pero el corredor mediterráneo es una cosa que es para llevar mercancías. Hay dos problemas. Primero, que el tema de las mercancías vende menos que ir de Valencia a Madrid en un rato. Y segundo, vamos a ver, es que está el problema con Cataluña, y es que desde Madrid pues parece que tienen alergia a Cataluña, y eso es un problema, que me parece muy bien que desde Madrid pues no se quiera la independencia de Cataluña y que haya toda una serie de problemas políticos, pero vamos a ver, es que destrozan también con ello la economía valenciana, la economía catalana, la economía murciana e incluso la andaluza. ¿Por qué? Pues porque con el corredor mediterráneo toda la industria de España, que la mayoría, no de forma porcentual, pero sí la mayoría de empresas
están en la Comunidad Valenciana y Cataluña, las empresas industriales, podrían exportar e importar muchas cosas de forma mucho más barata con tren, porque en un tren pues cabe la mercancía de muchos camiones, que ahora tienen que enviar todo eso por carretera. Luego también se da preferencia... Y Pepe, si me permites, además, que sería mucho más barato también enviar hacia los puertos importantes del Mediterráneo desde cualquier zona del propio Mediterráneo, ¿no? Desde cualquier zona del propio Mediterráneo y que resulta que los puertos más importantes son los de Algeciras, Barcelona y Valencia, lo cual es muy importante, y a partir de ahí poder enviar cosas ya pues hacia otros lugares como Francia o Austria, lugares por donde se podría ir en tren en lugar de tener que coger los barcos y dar toda la vuelta hasta llegar a Rotterdam o Hamburgo. Y que luego existe el problema de que muchos barcos van a Hamburgo o a Rotterdam para poder suministrar a lo mejor a Milán por el llamado eje Rotterdam-Milán. Entonces, eso es el corredor mediterráneo sería muy importante pues para transportar mercancías. Y luego también parece que se quiere favorecer el corredor central para enviar las cosas desde Andalucía, Madrid, por Aragón, y no es por no querer cosas buenas para ellos, pero es que la mayoría de la industria está en la costa. Entonces, yo pienso que económicamente sería muy importante gastarse el dinero en hacer un corredor mediterráneo, en hacer unas carreteras buenas, y no como muchas carreteras que hay en Castellón y en Cataluña, y dejarnos de autopistas que van por Castilla-La Mancha o Castilla-León y por los que van 4 coches. Y ese es un problema básicamente político, cuando si queremos mirar realmente la economía, tendríamos que hacer las infraestructuras adecuadas y necesarias para el desarrollo de nuestra economía. Y eso es básicamente. Carlos también nos podrá decir algo, porque tú no vives en Cataluña. Sí, exactamente. Yo vivo en Barcelona y por supuesto también me afecta a mí. Como sabemos, en todo el arco mediterráneo y en este caso Cataluña y Valencia y Murcia y Andalucía, pasa casi el 50% del PIB español, un 45% aproximadamente. Y claro, todos sabemos que esto al final es un tema político. Quiero decir, en el gobierno lo saben. Cualquier economista que esté trabajando para el gobierno sabe perfectamente que esto supondría, impulsar el corredor mediterráneo supondría un impulso espectacular en el tráfico de mercancías y de transacciones de España con el resto de Europa. Solo por indicar un dato, la cuota de tráfico de mercancías por el ferrocarril entre Francia e Italia es del 11%. En cambio, entre Francia y España solo llega al 5%. Quiero decir, creo que la doble plataforma es necesaria para unir todos estos puertos, además, como decía Pepe, de Algeciras, Valencia, que son los más importantes a nivel de mercancías, el de Barcelona también. Y sinceramente creo que esto al final es como decía al principio, un tema político. No quieren invertir en Cataluña, no quieren invertir en Valencia. Sí que es verdad que también hay otras alternativas, como comentábamos antes, del corredor central, pero sinceramente no. Esto es dinero, señores, y al final hay que priorizar, sinceramente. La movilidad en el Estado español, por suerte o por desgracia, es la que es, y yo creo que habría que fomentar los recursos, destinarlos allí donde más se puede crecer. No sé qué opináis. Bueno, además tenemos el problema tremendo de la pésima orografía que tiene el país, que encarece mucho el tráfico por carretera. Bueno, ya sabemos
perdón, el transporte por carretera. Ya sabemos que en cualquier caso, aunque no tuviéramos esta orografía, ya sería más caro el transporte por carretera que el transporte por ferrocarril. Tenemos el problema añadido de la inmensa dependencia del petróleo, una de las mayores de Europa que tenemos en España y que ahora también ha repercutido en estos datos de inflación, como comentaremos más adelante. Y nada, aquí seguimos, sigue pasando el tiempo y no se hace absolutamente nada. Juan Carlos. Sí, vamos a ver un poco justo lo que acabas de decir ahora, ¿no? O sea, que pasa el tiempo, no se hace nada. Yo a todo esto le veo un punto de inmovilismo, y inmovilismo generado por muchas cosas. O sea, si uno ve lo que son los Pirineos y lo que es la geografía que tenemos y la distribución por comunidades autónomas, vemos que, bueno, que en un momento dado se puede plantear la hipótesis de que si se apuesta por ese corredor y que los dos puntos de comunicación principales con Francia sean a través de dos comunidades potencialmente, entre comillas, secesionistas, yo creo que eso de alguna manera está enturbiando algo que económicamente es viable y funciona, y tal vez es lo que hace caer también en este inmovilismo, ¿no? Y por otro lado también hay muchos puntos sobre todo esto. Las relaciones fronterizas con Francia no son fáciles. O sea, yo que soy de Huesca y lo ves, porque por un lado, si uno que vaya en un vehículo, en un coche, ve que lo que son las comunicaciones por el Pirineo Central, las españolas son fantásticas. El túnel, por ejemplo, el túnel del Sompo es fantástico, y todo lo que son las comunicaciones por la parte española. Y en cuanto entras en Francia, te encuentras con una carretera prácticamente tercermundista. Sí. Curvas, a veces no puedes pasar dos vehículos si uno es un camión al mismo tiempo, tienes que casi bajar a 10 por hora, 15 o tal. En eso hay dos cuestiones. Una, que a Francia no le interesa que sus ciudadanos vengan a comprar cosas que ahí son más baratas, y que a esas comunidades limítrofes pues recaudan cosas tan sencillas, pues el alcohol, el tabaco y todas esas cosas. Ahora ya no hay tanta diferencia. Y por otro lado, que haya españoles yendo y volviendo en el día a trabajar a Francia. Si tenemos en cuenta las diferencias salariales, eso, por ejemplo, pues en el sector de la construcción, ya hace unos años, a raíz de la crisis en España en el sector, los constructores franceses empezaron a poner muchísima presión a sus autoridades para que se pidiera papeles, se vigilara, se controlara muchísimo a esas pequeñas empresas españolas que iban y volvían en el día. Ese factor orográfico de carreteras y tal, en el fondo nunca les ha interesado el resolver, al menos en lo que es la parte central del Pirineo. Y bueno, pero al hilo de todo esto, yo creo que un factor importante es ese factor político. Y ese factor político, además, que genera ese inmovilismo. Y por un lado, pues es otro de esos nudos gordianos que tenemos aquí y que forman parte de nuestro entorno, ¿no? Si en un momento dado ustedes se van, ¿cómo quedan nuestras comunicaciones con Europa? Tendríamos que hacer un corredor central a prisa y corriendo, que además a los franceses no les interesa. Pues la solución de emergencia ante esa vicisitud sería... Y además es un tema que ya viene muy de largo. O sea, en Canfranc está la famosa, y es una de las estaciones más bonitas y más grandes en su momento de Europa, que Alfonso XIII pues estaba porque todo el tránsito y todas las comunicaciones con Francia pasaran a través de lo que es el Pirineo aragonés. Son los mismos problemas de siempre y las mismas... Y ese inmovilismo que habéis comentado. Sí, bueno, aquí está el problema de siempre, como dices tú, de que priman los intereses políticos sobre la racionalidad Sí. económica, sí. Y ojo, y hay una realidad. O sea, en un momento dado que se produjera esa secesión, ¿cómo quedaría el resto del país? Ya.
Manga por hombro. Pero claro, Comunicado. como hemos comentado, no es el momento ni el programa para hablarlo, pero posiblemente esos deseos de secesión en buena parte vengan de esa actitud que tiene determinada oligarquía o determinada élite que está afincada principalmente en Madrid, ¿eh? Que no nos Sí, olvidemos. por eso lo llamo nudo gordiano. Mm, ¿Y cómo se resuelven estas cosas? Pues yo no lo sé. en fin. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre esto antes de pasar a hablar de la inflación, Pepe o Carlos. Yo, bueno, comentar una de estas cosas. Realmente, si hay un tema secesionista, pues más que por la identidad catalanista, que no es tan grande como se creen en Cataluña, gran parte del problema secesionista viene pues porque la pasta se la han gastado toda en otras partes y allí en Cataluña el gobierno central pues no ha hecho las inversiones y allí tienen todos los problemas de rodalíes, tienen todos los problemas de peajes, de faltas de inversiones en los aeropuertos, cuando han visto que se han hecho muchas animaladas en otras partes. Luego ya por otra parte viene pues bueno, todo el dispendio de la Generalitat, todas las animaladas que han hecho, pero una parte de razón sí que tienen. Y eso ese es uno de los problemas de la secesión, no tanto identitaria, sino una buena parte económica, porque dicen, bueno, nosotros ponemos y a cambio no recibimos. Y si nosotros estuviéramos fuera, pues a lo mejor no estaríamos como estamos ahora. Sí, bueno, ese punto, luego también hay un punto ahí de inmovilismo y de no resolver, porque si en el fondo tan importante fuera ese factor, pues alguien tomaría las riendas y diría, vamos a apostarlo todo por el corredor central, cada uno tire por donde quiera, pero tampoco es así la situación. Y bueno, pues es ese punto de que no se hace nada. Pues Carlos, si quieres comentar algo más antes de pasar al tema de la inflación. Sí, no, simplemente comentar que esto se arreglaría fácil, entre comillas, si el gobierno dijera, mira, te damos la inversión, te hacemos el corredor mediterráneo, pero si usted se independiza, por aquí van a seguir pasando mis mercancías gratuitamente y esta infraestructura pertenecerá al 50% o nos pertenecerá a nosotros. Pero claro, poner esta condición sería reconocer el problema catalán y esto no lo van a hacer. No, desde luego que no. Es más fácil no hacer nada. Lo mejor es negarlo, ¿eh? Bueno, es el ya escampará. Bueno, pues si queréis pasamos al tema de la inflación. Pepe, si quieres damos algunos datos de cómo ha ido la inflación realmente ya con una vez que tenemos los definitivos que han salido hoy. Tenemos inflación IPC de enero final en el 3%, es el dato que ha salido. La subyacente, es decir, sin energía ni alimentos no elaborados, se queda en el 1,1%, lo cual hay una diferencia muy considerable, pero se debe a que el petróleo pues estaba prácticamente en mínimos en enero del año pasado, del 16, y ahora pues ha tenido una subida muy sustancial de aproximadamente $20 el barril, lo cual en términos porcentuales es muchísimo. Esto evidentemente nos hace ver una vez más la tremenda dependencia, la sensibilidad que tiene nuestra economía a cualquier oscilación fuerte en los precios de las materias primas y especialmente el petróleo, un problema que venimos arrastrando desde hace tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Vamos, yo creo que lo estudiaba ya en el colegio esto, cuando era un niño, el tema de la dependencia del petróleo. Y nada, no se hace absolutamente nada a este respecto tampoco como en tantos otros temas. Vamos a ver. Primero, lo que tú has comentado, la diferencia entre la inflación y la inflación subyacente es
por una parte de la fuerte dependencia del petróleo y por otra parte pues también que no se le ha metido mano a lo que es la electricidad. Claro, también, sí, tienes razón. Eso claro, estamos en un oligopolio donde a partir de unas subastas decidimos el precio de la luz, pues bueno, flaco favor hacemos si no estamos en un libre mercado donde puedan haber oferentes y demandantes y que pueda haber unos precios de equilibrio. Aquí vienen unos precios pactados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a Europa le da igual que España tenga una inflación alta, hay que España tenga una inflación alta o la tenga baja, porque dependerá de la inflación en Alemania o Francia para subir o bajar tipos de interés. Pero el tema de la inflación es malo para España porque, bueno, la inflación hace que suban los precios y los precios suben en toda la economía. Y más temas de energía que repercuten en el transporte y la energía repercuten en las empresas, hacen que sus productos tengan un mayor coste y por tanto tengan que subir precios y pierdan competitividad respecto a otros productos. Eso hace que la economía española pierda competitividad y no se está haciendo nada. Primero, para reducir la dependencia en el petróleo y segundo, pues para que otros sectores de la economía como las eléctricas, pues que se pueda decidir la electricidad en un mercado libre. Y es eso básicamente. El problema de la inflación es que si no lo atajamos, toda la ventaja competitiva que hemos ido ganando en la deflación que hemos tenido y en las bajadas de precio, pues la vamos a perder ahora. Sí, bueno, ventaja en precios de producción que casi ha sido muy parcial. Solo se ha recuperado un par de puntos respecto a los 10-12 puntos que se habían perdido desde la entrada de España en el euro, por lo menos según lo que informa el Banco de España. Lo cual también... Pero que nos ha permitido ganar competitividad. Sí, pero muy poquito. O sea, es una cosa muy parcial. Evidentemente se ha detenido el proceso, pero claro, también es por las enormes presiones a que se han visto sometidos tanto los salarios por la elevadísima tasa de paro como los precios de las empresas por la depresión de la demanda tan grande, ¿no? Que ha hecho que las empresas muchas veces vayan a precios de derribo para poder vender. Bueno, Carlos, coméntanos sobre la inflación. Sí, como vemos, aumenta la subyacente también, pero en este caso yo sigo pensando que no debemos tampoco alarmarnos excesivamente. Quiero decir, aumenta, pero venimos de muchos meses de deflación, por lo tanto no creo que sea para preocuparse. Lo que sí que me gustaría comentar también es el cambio de base que han hecho en el IPC. Los del INE, y han sustituido algunos productos, han eliminado otros cuantos. Ahora hay menos productos. Antes habían 489 y la anterior base y ahora hay 479. Hay 10 artículos menos. Y también las ponderaciones las han cambiado, lo que me parece bastante interesante. Por ejemplo, bebidas alcohólicas y tabaco han aumentado la ponderación un 9%. Creo que hemos tenido un corte con Carlos, pues mientras le intentamos recuperar, si quieres, Juan Carlos, te paso la palabra a ti para que nos des tu opinión de cómo ves estos datos de inflación, cómo ves la posibilidad de que los bancos centrales reaccionen. Adelante. Hombre, a ver, el tema de la inflación lo hemos comentado unas cuantas veces, el tema de que la coyuntura ahora mismo está siendo favorable. Una serie de factores, de materias primas, de que continúa el flujo de deuda. Por un lado, también hablábamos antes de competitividad y estas cosas, Pepe. Ahí el tema también se ha aplicado una deflación interna de salarios, que es un poco la receta que se nos puso.
lo cual ha permitido mejorar la competitividad en el sector privado, pero bueno, la deflación interna de salarios para lo que es el mercado interno se ha aplicado más o menos a la mitad de la población. Entonces la otra mitad pues sigue un poco como siempre y bueno, pues en una coyuntura favorable pues es normal que pueda haber también alguna tensión, al menos no deflacionista. Y bueno, sí, luego sí. yo no creo... Perdona, si no te importa, ya sí, dime. antes de pasar a otro tema, hablamos un poquito de cómo va esa posición competitiva española respecto a la eurozona. Hablamos tomando la base 1999 igual a 100. El Banco de España en precios de producción nos está diciendo que frente a la zona euro hemos perdido un 11% de competitividad, últimos datos de noviembre del 2016, y que a pesar de los pesares, lo único que hemos conseguido desde el año 2012 ha sido más o menos estabilizar esto, porque hemos pasado de 110,6 a 111,2, que es el último dato. Es decir, de una pérdida del 10,6% a una pérdida del 11,2%. Es decir, que todavía hemos perdido un poquitín más. Esto en datos del Banco de España. Es decir, que esa deflación de salarios lo único que ha conseguido es frenar el proceso de pérdida de competitividad y no del todo. Y es que tengo las tablas delante, antes cuando lo he comentado es que no las tenía delante, pero... Y luego respecto a los países desarrollados, el tema sigue aproximadamente igual, O sea, tenemos ya... hemos perdido un 11,1% de competitividad en precios de producción y lo mismo, o sea, desde el año 2012 hemos conseguido estabilizarlo, simplemente, no hemos conseguido mejorar nada. Yo creo que es un tema interesante para que veamos las limitaciones, a pesar de los bajísimos salarios que están cobrando los jóvenes, que están encontrando trabajo, las limitaciones que tiene estos procesos deflacionarios para mejorar esto. Sí, hombre, y luego el tema que me has comentado de los bancos centrales, a mi juicio, ya sabes que desde hace año y medio o 2 años la postura es que no los iban a subir los tipos, pese a quien, pues, en mi opinión era eso y es lo que se viene dando. Yo creo que... ¿Tú crees que se fijan más, Juan Carlos, tú crees que se fijan más en la subyacente que en la inflación total a la hora de hacer movimientos? Se fijan en el sector financiero. ¿En qué puede? En que sí. O sea, ya sí, el resto les trae. El resto le da igual, ¿no? Bueno, sí, no ha estado mal el apunte. Sí, perdona. Sí, ese es el tema. Entonces, en un momento dado, la inflación, pues que se puede ir al 3 o al 4 o a lo que se vaya, que si alguien tiene el temor, y además un temor fundado, de que una subida de tipos pueda echar abajo las bolsas o a los valores principales, pues eso se va a seguir aguantando. Ten en cuenta todos esos préstamos de autocartera a intereses cercanos al cero, y ya no a nivel español ni europeo, sino a nivel global. Entonces, antes que un holocausto financiero, se aguantarán las inflaciones que hagan falta. Pues desde luego vamos a ver si conseguimos recuperar a Carlos, que debe haber tenido algún problema de conexión. Carlos. Sí, hola. Ya estás aquí otra vez con nosotros. Bueno, no has podido escuchar lo que nos ha dicho Juan Carlos, pero bueno, básicamente le he preguntado por el tema de si piensa que esto puede influir en la política de los bancos centrales. La opinión de Juan Carlos es que no cree que vaya a influir. Y nos estabas hablando del cambio de base y también me gustaría que nos dijeras qué piensas de qué puede ocurrir con los tipos aplicados por el tipo de intervención de los bancos centrales. Sí, los bancos centrales, como bien sabemos, en el caso de la Unión Europea, que es el que nos concierne a nosotros, más de cerca, tiene el objetivo del 3% de inflación. 2%. Perdón, sí. El 2%. En este caso, como vemos, si tenemos en cuenta el dato de la subyacente, estaríamos en unos niveles
no preocupantes. Que tú crees que se ahí. fijan más bien en la subyacente, ¿no? De estas oscilaciones temporales por los cambios en los precios del petróleo, no sé. Sí, Yo creo que sí, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea en su conjunto es bastante importadora de recursos energéticos. Quiero decir, a excepción de algún que otro país que tiene sus propias reservas, no estaríamos hablando de países productores de petróleo, que es la energía rey de la producción europea y mundial. Y en este sentido sí que puede ser que lo tengan en cuenta, pero vamos, que para mí es la subyacente, la real y la... Más que nada porque como todos sabemos, los ciclos del precio del petróleo van y vienen. Quiero decir, esto no es que sube y sube y sube. Suben, bajan. En este sentido, yo creo que la importante es la subyacente, pero bueno, esto al final los del Banco Central van a seguir lo que hagan en Estados Unidos y en este sentido, bajo mi punto de vista, copiarán más pronto que tarde, perdón, a la Fed. ya veremos lo que hace la Fed. De momento debe... yo creo que mientras tengan también la inflación subyacente controlada en Estados Unidos no van a hacer nada tampoco, y si hacen alguna subida va a ser muy poca cosa, que por cierto que están las bolsas como motos, todas las tecnologías Bueno, en un carrerón. Están ¿y el teniendo... sector bancario? Sí. Quitando ¿Y cómo lo tenemos? quitando el popular, ¿no? Bueno, eso, el popular y que el ya está Deutsche Bank. en bono basura, pero bueno. Hombre, y esos monstruos financieros que tienes que están todos cogidos con alfileres, que les vas a hacer atarlos y que se desate un viernes negro de estos de El apocalipsis zombie financiero, ¿no? Bueno, Pero vamos a ver, el tema de las decisiones del Banco Central no depende de la inflación que haya en España o en Grecia, sino es de la inflación de la eurozona. de la eurozona. Exacto, Y sí. luego la inflación que puede haber en países como Alemania o como Francia, pues son mucho más tomadas en cuenta. Y vamos a poner un ejemplo. En el tema de cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria, que estaban bajando los tipos de interés y que aquí teníamos inflaciones del 4 y pico por ciento y no subían tipos de interés, y aquí teníamos unas políticas monetarias procíclicas que hacían que se aumentara más Sí. la burbuja. Si a todo ello le añadimos que los diferentes gobiernos españoles no se dedicaron a hacer, a contener aún más el gasto y a guardar dinero para cuando no había, pues tenemos lo que ha pasado. Y es eso. A ver, la inflación que toman es la total. Sí, la de la eurozona en el 1,8, Pepe, está en el mes de enero, ya ha salido el dato. El que no tengo es el de la subyacente, pero imagino que andará alrededor del 1,1 o el 1%, sí. Sí, pero vamos a ver, si sube el precio del petróleo y todo esto, y aquí empiezan a encarecerse los precios, van a subir los tipos. Lo que pasa es que si es en la eurozona, que Carlos comentaba que no es para preocuparse. Vamos a ver, no es para alarmarse ahora mismo, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de considerar nuestro futuro, porque si decimos, bueno, es que hemos tenido mucho tiempo de inflación y ahora estamos incrementando la inflación. Vale, sí, aún no estamos mal, pero la subimos más que el resto de países. Y bueno, gran parte ha sido por la bajada de salarios, pero vamos a tener que bajar la inflación con nuevas bajadas de salarios y el cambio de modelo productivo. Vamos a hacer productos con una mayor productividad, con menos costes y mayor valor añadido, que una misma persona haga más cosas, o vamos a seguir moviendo cosas de aquí para allá
y con poco valor añadido. Eso es lo importante. Hombre, ahí yo veo ahí dos cosas incompatibles, digamos. Sobre todo, además, habría un factor, ese factor X, que sería Trump. Y Trump lo que está, desde mi subjetividad, yo creo que se está viendo, es que su política va a ser muy expansionista y muy en el sentido, en lo económico, y de planes de estímulo, el plan de infraestructuras, cosas bastante diferentes al subir tipos. Entonces, pues es que tampoco hay cosas que nos las dicta el sentido común, que se deberían hacer y tal, pero luego hay que ver también la realidad sociológica y el qué sucedería en muchos ámbitos con una subida de tipos. Volveríamos otra vez a ver hipotecas que no se pagan, volveríamos otra vez a ver contracción del crédito a las empresas, volveríamos otra vez. ¿Por qué? Porque se está subiendo la inflación. No lo veo. Bueno, desde luego, si la inflación sube porque está subiendo la renta disponible, tampoco veo yo que tuviera por qué haber un problema con el repago de la deuda, ¿no? Porque, sí, ¿sabes? El problema es si sube la inflación, no hay una subida proporcional de rentas, que entonces, claro, pasaría lo que pasó con la subprime en Estados Unidos en su momento, ¿no? Que la gente no le subía la renta, le subían las cuotas hipotecarias y aquello se fue al garete. Claro. Ese es y esos grandes monstruos en las bolsas, esas empresas que han estado con todo este tema de financiándose con autocartera y qué es lo que sucede, qué préstamos podrían devolver si en un momento dado pues suben tipos y no lo sé, yo no lo termino de ver y sigo un poco en mis 13, lo que he ido opinando este último año y medio, que no iba a haber subida pues porque sería peor el remedio que la enfermedad. Pues vamos a ver. Cuando empezó la crisis aquí en España, no empezaron a bajar los tipos. Tuvo que ser con la entrada de Draghi cuando empezaron a bajarse los tipos de interés, pero con Trichet y en plena crisis aquí en España no se bajaron los tipos. Lo que pueda suceder en España, a mi juicio, les es bastante intrascendente. Pues eso mismo, el tema es el resto de Europa y sobre todo Francia y Alemania. Lo que pueda pasar en España es interesante. Mientras no vean peligro de que Iglesias llegue a presidente del gobierno, les da igual, ¿eh? Ya como vean que Iglesias puede llegar a presidente del gobierno, ya veríamos si les daba igual o no. Bueno. Y si llegara, pues ya hemos visto lo que ha sucedido en Grecia. Bueno. O sea, si tampoco, ¿qué iba a hacer? Volver a una actitud valiente y volver a la peseta y tomar, pues no las va a tomar. O sea, volver a la peseta es una locura. Bueno, a ver, esto no vamos a salir, no nos van a echar. No, España no sale ni muerta sale España del euro. Vamos, si sale España del euro será porque nos quedemos allí como los últimos de Filipinas junto con Alemania. Sí, ahí no nos vamos, no nos echan, pero sí se deshaga. Eso es otra cosa. Y lo digo hoy, 15 de febrero. Pero vamos, ya lo hemos dicho muchas veces. Tampoco es nada nuevo ni ningún pensamiento innovador. Y lo que decía Pepe, que es fundamental para el tema de la competitividad, que mientras no se cree una estructura productiva más intensiva en productos de alto valor añadido, lo llevamos claro. Porque fijaos, estoy mirando estadísticas de empresas de alta tecnología en España y apenas han aumentado desde que estalló la crisis. Hay una subida marginal de poco más del 10% y tenemos en países como Alemania que han aumentado un 30%. Tenemos en países como Francia que han aumentado, pues prácticamente se han duplicado el número de empresas de alta tecnología. Italia está todavía peor que nosotros, o sea, es decir, aquí hay en Portugal también se han reducido el número de empresas de
de alta tecnología. Bueno, que tenemos un problema muy serio, con la estructura productiva y bueno, aquí el gobierno sigue empeñado en que la mejor política industrial es la que no existe y así nos va. En fin. Bueno, no se quejará. Hombre, los liberales estarán encantados. ¿O cómo? ¿O no? Sí, porque al final la globalización tiende a la especialización. Entonces, el sur de Europa, pues para turismo, para ensamblar piezas, y el alto valor añadido, pues se queda donde estaba siempre, en Alemania, Estados Bretaña, Unidos. Esto para cambiarlo es muy complicado. Claro, tenemos, por ejemplo, en Holanda han pasado de 29.000 empresas de alta tecnología a 86.000, desde el año 2008. Mucho ojo. Ya ves. O sea Pero, sí, perdona. pero vamos a ver, la globalización se basa en la especialización, pero eso significa que nosotros los españoles tengamos que ir por detrás. No, para nada. Los liberales no queremos morirnos de hambre y a mí me parece muy bien que se importen cosas de China, de Vietnam, de productos agrícolas de África, pero vamos a ver, es que nosotros tenemos que empezar a hacer industria de alto valor añadido, un turismo, pero no del barato, sino turismo del que se deja el dinero aquí en España, y luego también un sector servicios de alto valor añadido, que no solo de servicios aquí en España, sino que de servicios fuera, porque a ver, la economía de servicios se ha incrementado mucho, servicios que antes se producían en la propia empresa ahora se han externalizado, pero los servicios no han de ser solo para hacerlo para empresas españolas, sino dar también servicios financieros, de consultoría a empresas de fuera. Entonces, nosotros también tenemos que especializarnos en cosas de mayor valor añadido, no ir a cosas baratas y especializarnos vía precio, porque eso estaba bien cuando éramos un país franquista subdesarrollado, pero ahora que ya no somos subdesarrollados tenemos que actuar para ganar competitividad. Hombre, a ver, siendo un país franquista subdesarrollado, era la octava potencia industrial. O sea, lo que ha resultado de todo esto es bastante, pues es que ni siquiera, bueno, ya lo hemos hablado también muchas veces, la pérdida de industria, la pérdida de muchas cosas, ¿no? Yo me refería a los liberales como la falta de orientación del Estado respecto a la actividad privada o industrial. O sea, no hay ninguna política de nada, con lo cual la intervención estatal es cero. Bueno, es un tema complejo, porque, ¿no? O sea, no sé si se me pilla la ironía. Juan Carlos, es que también yo también entiendo muchas veces las críticas de buena parte de los liberales, y no hablo de ti en este momento, Pepe, cuando dicen que muchas veces se desperdician los recursos públicos en el apoyo a empresas y que se convierten en nidos de corrupción, porque es que así lo hemos visto. Entonces, bueno, yo lo entiendo, pero claro, es que eso ya es un problema político, que es el problema político general que tenemos en España de estos partidos tan corruptos que tenemos, ¿no? Pero bueno, es que eso ya es otra cuestión. Hay cuestiones, por ejemplo, a mí me gusta, y alguna vez lo he comentado, el tema de Silicon Valley, el cómo es ese paraíso de creación de empresas y de fondos que ayudan a esos pequeños emprendedores y que todo es fantástico, pero casi siempre se olvidan, quien lo presenta así, de esos 30 años de fondos públicos en investigación primaria en el sector de la informática y la electrónica. O sea, un Silicon Valley no te sale como el que va por el campo con las setas y van cayendo las setas, las esporas, y no, es que aquí hay que estar plantando. ¿Y quién hace semejantes inversiones a fondo perdido? Pues los únicos que pueden hacerlo, que es el Estado. O sea, el resto queda muy bonito, pero no, a mi juicio no lo veo. O sea, tiene que haber también una dirección y una mínima, aunque sea, planificación. Sí, pero cosa racional y efectiva, pero y lo que es los últimos 20 años del franquismo estaba en el INI y estaban todos estos organismos que de alguna manera funcionaban también. O
al final tiene que haber algo. O sea, eso de no se interviene en nada y pues yo no sé en qué país, en cuanto rascas un poco, te das cuenta que eso ha debido funcionar alguna vez en algún estado imaginario o en alguna fantasía de Ayn Rand. Pero yo siempre veo que detrás de eso que tiene que haber una mínima, aunque sea inversión estatal en dirigir mínimamente, aunque sea qué vamos a hacer. Y a qué las nos vamos universidades. ¿Y de dónde salen los fondos para las universidades? Pues en muchos casos, en la mayoría del dinero público. Claro. Sí, pero bueno, una cosa son las universidades y otra cosa es empezar a dar ayudas a empresas amiguetes, a formación y leches. Son cosas diferentes. El tema de la universidad, pues debe haber universidad, la gente tiene que poder acceder a tener educación y a poderse dar una buena educación y bueno, que pueda haber investigación, pero no dedicarse a dar ayudas a empresas de amiguetes y todo esto. Bueno, pero es que eso a mi juicio ya es un problema de orden público. O sea, no es un problema de estructura económica o es un problema a nivel político, es un problema de orden público de que alguien está saltando el erario y el fiscal no actúa. Bueno, pues si queréis pasamos al último tema del día. Hablando de temas de orden público, vemos aquí que es muy posible que pronto veamos por segunda vez en la historia de la democracia un gobernador del Banco de España, un exgobernador del Banco de España condenado, en este caso por hechos gravísimos que han supuesto la pérdida de los ahorros de miles y miles de personas. A mí me gustaría de todas maneras añadir más cosas, ¿sí? O sea, que es que el tema no queda en Bankia. Tenemos Fernández Ordóñez fue absolutamente nefasto. Tenemos el tema de la carta de los inspectores del Banco de España en 2006. Tenemos el tema de la negación del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando ya a partir del desplome de Astro, que en 2007 ya se veía que eso iba en picado, el tema inmobiliario. Y en 2003 que Mafo hizo un escrito hablando de la burbuja inmobiliaria que estaba viendo. Claro, claro. Pero se olvidó de él, ¿no? Cuando llegó a gobernador. Y luego tenemos el presunto falseamiento de las cifras de crecimiento del PIB, que, bueno, hubo muchísimas quejas diciendo que lo había hecho para que ganara Zapatero las elecciones de 2008. Tenemos también el tema de la negación de la crisis financiera española, el encubrimiento de las cuentas falseadas de las entidades financieras españolas. Muchas de ellas pues se vio, como en el caso de Bankia, bueno, de Caja Madrid en aquel momento, de Cajamar, en el caso de Caja Castilla-La Mancha, cómo se negó hasta la extenuación que hubiera ningún problema, cuando al día siguiente de que lo negaran, pues de repente Caja Castilla-La Mancha se plantó con 9.000 millones de euros de agujero. Para una mini caja como aquella, pues es una auténtica salvajada. Cómo se permitió que se colocaran las preferentes, estafando a miles y miles de personas también por el camino. En fin, es todo un rosario de despropósitos lo del Banco de España, que bajo el mandato de este individuo que no tiene fin. Pepe, ¿qué nos puedes decir de este caso de Fernández Ordóñez? Vamos a ver. Fernández Ordóñez, bueno, era era una persona igual que Miguel Sebastián, que bueno, desde sus puntos de vista, cuando el Partido Popular estaba en el gobierno, que ya alertaban de que el precio de la vivienda estaba subiendo, de que podíamos ir hacia una burbuja, toda una serie de cosas que estaba muy bien, y que el Partido Popular en el gobierno decía no, porque nuestro crecimiento es robusto, porque tenemos un sistema financiero muy fuerte y todo esto. Y de repente gana las elecciones el Partido Socialista y de todo lo que hemos dicho ya no nos acordamos.
y luego llega Mafo al Banco de España, se olvida de todo lo que había dicho y entonces ya no hay burbuja inmobiliaria. Y entonces empiezan a venir todos los problemas de las quiebras de las cajas de ahorro. Y primero de todo es que vamos a ver, es que parece que, bueno, que la gran idea de Mafo es que si tú juntas a dos cojos vas a conseguir tener a Carl Lewis. Y no, si tú juntas a dos cojos vas a tener dos cojos. Y Sí, no sé si hemos tenido ahora algún pequeño problema con la conexión de Pepe. Sí, Pepe. Sí, parece que tenemos. Carlas, Sí, perdona, Pepe, que es que hemos tenido algún pequeño problema de sonido durante un momento. Nos estabas comentando lo de que esa teoría de que fusionando dos bancos en pésimas condiciones que tenía Mafo, pues estaba completamente equivocada y ahí se nos ha cortado un momento el sonido. Continúa. y realmente el tema de cajas de ahorro tenían que ser bancos y cuando ha habido cajas de ahorros como Ibercaja, como las Vascas, como la Caixa, pues que han estado muy bien y bancos como el Popular, el Pastor, el Guipuzcoano y todo esto que han estado jodidos. Entonces, no es si es un banco o es una caja va bien o va mal, sino la propia gobernabilidad de los bancos o las cajas lo que realmente importa. Y es eso. Y luego obligando a fusionarse a Caja Madrid y Bancaja y crear un monstruo como Bankia. Empezaron a hacer las fusiones frías con Unim, con Catalunya Caixa, con Bankia, y al final han juntado muchas cajas en unos pocos bancos, los han fusionado y al final ha habido que han soltado un montón de dinero en estos bancos. Luego piden que se rescaten estos bancos y dicen, no, es que es necesario rescatar el sistema financiero porque es que se cortará el crédito, pero es que se cortó el crédito incluso después de fusionar a todos estos. Y ha habido un montón de tiempo sin crédito. Hemos tenido que poner un montón de dinero en estos bancos, en rescatarlos, y ahora tenemos bancos públicos como Banco Mare Nostrum, como Bankia, en los que la mitad del dinero es la mitad de las acciones o más son del Estado, y que luego hemos tenido cosas como la CAM, como Caja Castilla-La Mancha, que se las hemos regalado a otros bancos y que hemos tenido que darle dinero a esos bancos para rescatarlas y todo eso, y que hemos tirado ahí un montón de dinero en un pozo sin fondo y que no se ha solucionado los problemas de la economía real porque no ha fluido el crédito y porque se ha cortado igual de todas formas el mercado de crédito. Ahí se ha cortado el crédito a las empresas. Y luego el tema de las diferentes cosas que decía los inspectores del Banco de España, de todas las animaladas que habían en los bancos y que se estaban haciendo y que pasaron de ellos pues porque parece que eran más listos. Carlos, coméntanos, ¿qué te parece a ti este asunto de la implicación de Fernández Ordóñez en el tema de la salida a bolsa de Bankia? Pues que se hizo una negligencia muy importante. Como comentaba Pepe, los coordinadores y los inspectores del Banco de España ya alertaban del coste que esto supondría para los accionistas y no se les hizo caso. Se hizo la vista gorda y para adelante, que aquí todos ganamos. Y al final lo que pasaba es que hemos tenido que rescatar a todo este conjunto de cajas que se han formado en grandes bancos que al final, por otro lado, limitan la competencia. Y lo que comentaba Pepe del crédito, pues totalmente cierto. Los bancos lo que buscaban después del agujero que dejó Bankia es
desapalancarse, acumular pasivo como locos y no dar ni un crédito, lo que enfría todavía más la economía. No hay que olvidar que en la salida de Bankia a bolsa participaron toda la banca, a excepción del BBVA, si no recuerdo malamente. Sí. Dejándoles trastocados también. Claro, esta gente se fiaba de que todo estaba correcto en la salida a bolsa de Bankia y por esto yo creo que esta persona pues hacen bien en juzgarla, en imputarla y a ver cómo acaba todo esto porque al final acabamos pagando los de siempre, ¿no? Yo pienso que realmente si se rescata, al rescatar a Bankia, yo creo que habría que forzarlos a devolver lo pagado, porque al final esto van devolviendo, van teniendo beneficios, pero yo creo que esto al final lo que van a hacer es lo que ya no solemos todos, que lo privatizarán y nada, socializar pérdidas y privatizar beneficios, ¿no? ¿Qué decimos? Pues sí, es a lo que nos tienen acostumbrados, desgraciadamente. Juan Carlos. Hombre, a ver, esto es otra cuestión de orden público, ¿no? O sea, todo lo anterior que he escuchado añadiría el tema de las preferentes, ¿no? Cómo se permitió emitir Sí, preferentes. lo he mencionado, lo he mencionado. Ah, lo habías mencionado. Pues Sí. era un tema más, ¿no? El tema de las preferentes y cómo pues centenares de miles, en su mayor parte gente mayor y gente con poca preparación, pues confiaban en eso y confiaban también en una correcta supervisión. Entonces, pues eso no se dio. Tampoco creo que, hombre, el tema de la concentración bancaria lo que también permitió es ir reduciendo el número de responsables. Y el número de responsables lo digo también con una cierta ironía. Y al final, pues, si todo hubiera ido cayendo como un conjunto de fichas de dominó, pues habría hecho falta un juzgado pues como el del tamaño del Santiago Bernabéu, pues al final pues se va a quedar en muy poco. Y esto tampoco creo que llegue muy lejos, porque en el fondo el supervisor pues tiene los datos de quién ha hecho qué y cuánto se ha llevado quién. Entonces tampoco creo que al hombre le vayan a hacer mucho. ¿Y tú crees que va a quedar en nada? Bueno, también... a ver, últimamente todo lo que sabe... nos estamos llevando algunas sorpresas con la justicia española que si bien sabemos que tiene muchos problemas, pero bueno, nos está dando alguna satisfacción últimamente. Totalmente, sí. Pero no sé si me estoy explicando. O sea, a alguien que sabe todo lo que sabe, pues tampoco interesa enredarle mucho. Esto probablemente haya sido, pues tampoco creo que llegue muy lejos. Bueno, hay que darle tiempo. A ver en qué termina esto. Pepe, ¿querías comentar algo más antes de acabar? No, a ver, vamos a ver. El tema es que es necesario también que la justicia impute a esta gente, le ponga penas igual que a la gente del Gürtel y luego que esto también vaya salpicando a los políticos. ¿Por qué? Porque es necesario que esta gente se vea condenado y pague para que los políticos y la gente que entra en estos sitios digan, no, vamos a ver, yo tengo que hacer las cosas bien porque como me pillen no voy a salir indemne. Si todo esto termina en agua de borrajas y no es nada, el mensaje que vamos a dar es, señor ministro, señor gobernador del Banco de España, señor banquero, señor de la eléctrica, señor de tal empresa o señor del otro, usted tranquilo, usted está en una empresa muy fuerte, usted es ministro, es gobernador, es esto, es lo otro, usted puede hacer todas las barrabasadas que quiera que no le va a pasar nada. Por tanto, sí que es bueno que la justicia empiece a poner en vereda a toda esta gente y que si son culpables que les ponga una pena y que la cumplan. Recordemos que hay sistemas democráticos que han conseguido regenerarse de situaciones muy malas. Recordemos lo que ocurrió en Estados Unidos.
en la primera parte del siglo XX, como de una situación pues pésima en que aquellos grandes multimillonarios como eran los Rockefeller, los JP Morgan, etcétera, pues tenían una influencia desmesurada en la política de los Estados Unidos, había llegado a ser a unos niveles de corrupción impresionantes Washington, y cómo consiguió regenerarse la democracia de los Estados Unidos durante esa primera mitad del siglo XX. O sea que hay antecedentes, luego ha vuelto a empeorar, también hay que decirlo. Pero aquí en España yo creo que todavía estamos lejos de que estemos en un proceso de regeneración democrática como ese. Yo veo fatal, pero horriblemente mal a los dos partidos políticos que tienen posibilidades de gobernar a día de hoy, ¿no? El PP y el PSOE. El PSOE menos, desde luego. Bueno, Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar? Sí, comentar en línea de lo que decía Pepe sobre la justicia, que ya va bien que esta gente vea que no son intocables. Porque al final, esto de Bankia, yo creo, estoy convencido de que Fernández Ordóñez sabía que si salían a bolsa y petaba, que lo iban a rescatar por las condiciones. Sí. Por las condiciones financieras y las particularidades de un banco. Yo creo que fue un intento desesperado de ganar tiempo, ¿eh? Y ellos en el fondo debían tener la esperanza de que la situación iba a mejorar y de que no se iba a saber el problemón terrible que tenía esa entidad financiera, pero finalmente les salió mal. Exactamente. Esto al final crea unos desincentivos espectaculares en estas empresas, en el sentido de que siempre tienen ¿no? como un último escudo que no tienen el resto de empresas por su particularidad. Bueno, pues Juan Carlos, ¿nos quieres comentar algo más? Yo nada más. Agradecer como siempre la invitación y saludar a los oyentes. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y si nos puedes dar la dirección de tu web. Bueno, mi web en la que hablo de construcción industrializada y cosas de arquitectura es prefabricar.org, y actualizo contenidos en Twitter, en @jtccabrero. Gracias, Juan Carlos. Pepe, si quieres comentar algo más antes de acabar. No, muchas gracias a todos y encantado como siempre de participar con vosotros aquí en Economía Directa. Y bueno, hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima, Pepe, y bueno, y recuerdo a los oyentes que te pueden seguir en Facebook. Y Carlos, si quieres comentar algo más antes de acabar. No, nada más. Dar un saludo a la audiencia y muchas gracias por estar aquí, como siempre. Creo que tú también tienes actividad, mantienes tu perfil de Facebook activo, ¿no? No sé si en Twitter publicas también. No, la verdad es que ahora está bastante parado, pero tengo un proyecto en mente y ya lo haré público aquí cuando esté en marcha. Pues a ver si sale pronto. Gracias, Carlos, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a Juan Martínez, a Ramón Ferrer y a Juan Carlos y a José Manuel Corrales. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.